Hola, buenos días, espero que se encuentren bien. Seguimos con la historia, seguimos dando clases. Espero que estén adentro, guardados, resguardados y que se encuentren bien realmente. Nosotros las clases anteriores estuvimos viendo procesos que tienen que ver con la historia de la humanidad, tienen que ver con hechos que son importantes para la humanidad y por eso han quedado en nuestra historia. Hoy empezamos a ver la idea de la Guerra Fría. Este conflicto, una guerra es un conflicto porque todo empieza con no estoy de acuerdo con vos, vos no estás de acuerdo conmigo y vemos cómo lo resolvemos. Bueno, lamentablemente muchos conflictos se resuelven mediante una guerra. Pero hay que entender que a veces hay guerras bélicas, que significa que muchas veces se solucionan tomando armas, y otras guerras que no lo son, no son bélicas, son ideológicas, dado que mi idea es contraria a la tuya y por ende nos peleamos. Entonces, el conflicto que no fue armado, llamado Guerra Fría, tuvo que ver con un conflicto ideológico, que surge con dos partes. Una parte que es un bloque de países encabezados por Estados Unidos, que era un bloque capitalista, y un bloque encabezado por la Unión Soviética, que tenía una idea comunista. Entonces, este conflicto, este choque de ideas, se origina en 1945 cuando termina la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. No se olviden que Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, fueron los principales países que lograron que la Segunda Guerra Mundial concluyera, se terminara. Entonces quedaron como los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial y ya eran potencia, una potencia económica, pero también querían ser una potencia en forma de hacer las cosas. Tanto Estados Unidos con el capitalismo como la Unión Soviética, la Unión Soviética con el comunismo, pretendían que otros países empiecen a manejar su forma de gobierno igual que ellos. Entonces, eh, los países no solo querían que la economía de ellos sea un ejemplo para los demás, comunismo y capitalismo, sino las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, militares, culturales, informativas, de tecnología, se hagan como ese país lo quiere, a la forma comunista o a la forma capitalista. Este choque de ideas ocupó la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX. Entre 1945 y 1991 aproximadamente, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se termina de desmembrar, duró esta Guerra Fría. Dijimos que era fría porque no había un enfrentamiento de armas. La realidad es que tanto Estados Unidos como Rusia, la Unión Soviética, tenían bombas nucleares. Si se atacaban entre sí, y era casi que una posibilidad de que la humanidad esté por acabarse de cierta manera. Entonces sabían que no convenía atacarse directamente con armas unos a otros. Entonces la guerra empezó a ser ideológica, económica, política, no militar. De esa manera, esta guerra duró un montón de años y, como decía, ocupó gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Hay que ponerse a pensar quién ganó, si el capitalismo o el comunismo. Les dejo una actividad para realizar, si no me equivoco, les dejé lectura también. Hagan, lean, escuchen el video, mírenlo, empiezan a analizar y con ustedes nos vemos mañana. Les mando un abrazo, espero que se encuentren bien.